Buenas a todos, bienvenidos un día más al canal del Balcón de NBA. Hoy último episodio de la guía, División Suroeste, mi primera guía. La verdad que me lo he pasado muy bien, gracias por el apoyo durante todos estos episodios que hemos estado haciendo. Ya en nada, la semana que viene, a la vuelta de la esquina, ya tenemos la temporada NBA, así que con muchas ganas y vamos a rematar esta guía con esta División Suroeste que está muy interesante, con equipos ahora veremos como Dallas Mavericks, San Antonio Spurs, New Orleans Pelicans, Houston Rockets. Así que, sin más dilación, vamos a ello. Empezamos por Dallas Mavericks, un equipo que está entrenado por Jason Kidd una temporada más, que tiene a Nico Harrison como general manager y que el año pasado hizo un balance de 39 victorias, 43 derrotas, décimo en el oeste, y jugó play-in, donde perdió contra Grizzlies en la última fase del play-in. Respecto a altas, aquí encontramos una de las mayores novedades del equipo, después de esta conspiración que ha habido después del traspaso de Anthony Davis y que a Dallas Mavericks le tocara el número uno del draft con muy pocas posibilidades, justo en un año donde estaba Cooper Flag como uno de los mayores prospects en estos últimos años, pues como alta principal, el número uno del draft, Cooper Flag, un jugador, un alero, ala pivot, anotador, alto, explosivo, con también buena defensa. Encontramos también a D'Angelo Russell, que firma como agente libre, el base ya contrastado de la liga, firma 2 años por 13 millones y firman otras extensiones de jugadores que son como pilares en el proyecto, ya desde las finales que alcanzaron hace 2 temporadas, como PJ Washington y Daniel Gafford. Repasando y poniendo un poco en contexto también, tener en cuenta lo que estamos comentando, que Dallas Mavericks en febrero del año pasado, después del trade que envió Luka Doncic a Los Ángeles Lakers, recibieron a Anthony Davis como parte principal del pastel en ese traspaso y pues también hay que tenerlo en cuenta como adaptación, que el año pasado casi que no jugó por muchos tramos que tuvo de lesiones cuando llegó al equipo. Respecto a bajas tenemos jugadores minoritarios, jugadores jóvenes como sería Olivier Maxence Prosper y otros recortes de jugadores two-ways o jugadores que estuvieron en el Summer Camp. Así pues, como quinteto titular de Dallas Mavericks en este inicio de temporada, teniendo en cuenta la lesión de Kyrie Irving de ligamento cruzado anterior, que de momento Dallas no se atreve a poner fecha, pues tenemos en la posición de base D'Angelo Russell, Klay Thompson, Cooper Flag, Anthony Davis y Derek Lively. Como veis, es un quinteto que lo ves a simple vista y aún así faltándole Kyrie Irving, es un quinteto que si todos están sanos es un muy buen quinteto. La verdad, tienes anotación, tienes defensa interior, es bastante completo y pasamos a la rotación del equipo que también está bastante bien, como PJ Washington, Daniel Gafford, Najee Marshall, Max Christie, Dwight Powell y Dante Exum. O sea, en verdad se les queda una plantilla interesante a Dallas Mavericks después de ceder a Luka Doncic como la estrella generacional, como la estrella que tuvieron más grande en estos últimos años Dallas Mavericks y que hubieron muchas críticas a Nico Harrison en un momento por ese traspaso, pero ahora con esa elección número uno del draft con Cooper Flag, con Anthony Davis y vuelve bien, con Derek Lively que el año que llegaron a las finales lo hizo muy bien, la verdad, y después con jugadores en el banquillo como PJ Washington, Daniel Gafford, la verdad que es un roster bastante completo el de Dallas Mavericks. Respecto al estado físico de jugadores que están así en duda, tenemos que Anthony Davis de momento está entrando poco a poco a lo que sería el minutaje de esta preseason. Conocemos a Anthony Davis y lo propenso que es con las lesiones, que podríamos decir que es un poco de cristal. Después también tenemos a Gafford, que estará de bajas unas 2-3 semanas por problemas en el tobillo. Y el ACL, los ligamentos que se rompió Kyrie Irving el año pasado en final de temporada, que de momento el equipo no se atreve a dar una fecha, como hemos dicho, de regreso y que se irá dando poco a poco y que de momento no hay muchas expectativas en volver al menos pronto esta temporada, sino que se espera o final de temporada o si no ya esta temporada toda en blanco y la siguiente. Respecto a claves de Dallas Mavericks encontramos ese eje Cooper Flag Anthony Davis, esa dupla muy interesante tanto en ataque como en defensa. Al final, dos jugadores que te elevan mucho el techo, tanto ofensivo como defensivo, y que en transición te dan mucho poder. También a ver ese encaje de estos dos jugadores con Drake Lively y Daniel Gafford, que tenían que ser como las piezas más referencia en la pintura. O incluso podríamos ver quintetos donde Anthony Davis sería el 5 y Cooper Flag pues sería el falso 4 y jugarían con más tiradores como Klay Thompson y D'Angelo Russell y algún otro que haría como de 3. Como segunda clave, a ver cómo se divide el playmaking, cómo se divide toda la gestión
de asistencias, de manejo de balón del equipo sin Kyrie Irving, donde D'Angelo Russell debería ser el encargado sobre el papel de asumir un rol más principal en este ámbito, y también Klay Thompson, que estaría allí como, en teoría sería como el shooter del equipo, pero también puede hacer estas tareas. También destacar el papel de Cooper Flag, ya solo por cómo llega a la liga, cómo se postula como jugador, que solamente tendrá muchos minutos donde tendrá el balón en las manos y tendrá que decidir, tendrá que organizar el equipo. Así que también será interesante esta primera temporada de Cooper Flag, donde puede adoptar diferentes roles, depende de lo que le exija un poco el equipo, las bajas, así que será muy interesante. Tercera clave, la eficiencia tanto en ataque como en defensa, es decir, hay que mejorar porcentaje, sobre todo de tiros, en esos jugadores más importantes como Klay Thompson, como D'Angelo Russell, que son jugadores que a veces pasan por malas rachas. Y después también en defensa, mejorar la eficiencia defensiva, obviamente. Hay que bajar el culo, hay que defender bien, y no solo las ayudas de Anthony Davis deben salvar como el equipo, sino que debe ser un equipo que desde el perímetro ya ofrezca una buena defensa. Como jugador a seguir he puesto Cooper Flag. Será muy interesante ver cómo este prospect tan interesante que llega de Duke se incorpora a la liga y se incorpora inmediatamente a un equipo que podríamos decir que es medianamente competitivo, que no se va a un Washington Wizards de la vida o un Charlotte Hornets, sino que se va a unos Dallas Mavericks ya rodeado de un Anthony Davis, de un Klay Thompson, un proyecto que está a medio hacer, pero que le puede ayudar ya a, desde el principio, a competir muy bien en la liga. Respecto a techo y suelo, yo he puesto que el techo de este equipo podría estar en semis de conferencia, sinceramente, viendo si se adaptan bien todas las piezas, si los contextos favorecen, si puede en un momento llegar Kyrie Irving también de vuelta. ¿Por qué no llegar a semis de conferencia y pasar una ronda? Podría ser un buen techo para este equipo, que todavía le queda mucho, pero que ya tiene jugadores consagrados y que tiene jugadores que vienen con mucho hambre y potencial. Por el otro lado, el suelo, he puesto play-in. Para mí, pues fuera de play-in sería una sorpresa si todos están sanos. Después otro gallo cantará si de repente hay muchas bajas, se pierden muchos partidos jugadores como Anthony Davis. Pero bueno, si en teoría están todos, yo creo que es un equipo que debe estar como mínimo pues en la 9ª, 10ª posición y jugar un play-in como lo hizo el año pasado. Victorias esperadas. ESPN les da una proyección de 43,6 victorias esperadas, les proyecta como en una 8ª, 9ª posición más o menos, así que veremos. Al final hay mucha competitividad en el oeste y es difícil también predecir todo, porque al final el año pasado lo vimos que en el paquete de top 6 equipos y 7, Warriors se quedó fuera en el play-in porque estaba todo muy apretado y al final entró Minnesota, Lakers terceros, al final va a ir todo de medio partido, habrá que ver los averages, o sea que será interesante. Así pues, para acabar con Dallas Mavericks, tener en cuenta que los Mavericks inician una nueva era sin Luka Doncic, con Anthony Davis como el pilar, la referencia, y como Cooper Flag como ese futuro pilar al lado de Anthony Davis. Tener en cuenta también que Irving estará fuera por lesión en la rodilla, y a ver si el rookie Cooper puede encajar rápido y Klay Thompson mantiene sus porcentajes de 3, Mavericks estará allí en la lucha 100%. Si no pasa esto, pues puede ser otro año más de transición y sí que será un poco más decepcionante, pero de primeras se espera que sea una temporada interesante y bueno, con ganas de ver a las Mavericks, la verdad. Pasamos al siguiente equipo, que son los Memphis Grizzlies. Unos Memphis Grizzlies que después de acabar la era Taylor Jenkins firman a Thomas y Salo. El año pasado quedaron los 8º en el oeste, 48 victorias, 34 derrotas, y llegaron a postemporada, es decir, llegaron a playoff vía play-in, pero en primera ronda perdieron contra Oklahoma City Thunder 4-0, es decir, les barrieron. Respecto a altas que hace el equipo para mejorar un poco la situación o cambiar un poco el rumbo del equipo, más que nada, el traspaso que envía Desmond Bane a Orlando Magic, reciben a Kentavious Caldwell-Pope. Después también vía Blazers consiguen el pick número 11 del draft y draftean a Cedric Coward. Jock Landale, Santi Aldama, el español, que renueva y firma un contrato muy interesante de 3 años por 52 millones. Un jugador que está siendo de lo más interesante en los Memphis Grizzlies. Al final es un 3, 4, incluso que puede jugar de 5, muy móvil, con muy buen tiro de 3, que está pasando muy bien el balón, así que Santi, la verdad que lo está haciendo muy bien y me alegro por él. Después Cam Spencer, le amplían el contrato 4 años por 10 millones, un jugador de rol, un guard. Y otros jugadores Chugoy como PJ Hall y Omax Prosper. Respecto a la baja más importante pues es Desmond Bane, ese jugador que era como la tercera espada del equipo, incluso segunda, que al final pues
Memphis decide como deshacer este trío de Morant, Jaren Jackson Jr. y Desmond Bane, deciden apostar por cambiar de rumbo incluso con el entrenador, y dentro de este cambio de rumbo está incluido ese traspaso de Desmond Bane a Orlando Magic. También una de las bajas es Cole Anthony, que en su día llegó en ese traspaso desde Magic, pero firmó un buyout y firmó con los Bucks. Jay Huff, que se va a Pacers, y un guard, Zion Pooling, que lo cortaron. Así pues, el quinteto titular de Memphis Grizzlies encontramos a Ja Morant, Kentavious Caldwell-Pope, Vince Williams Jr., Santi Aldama y Jaren Jackson Jr. Como rotación principal del equipo pues encontramos a jugadores como Ty Jerome en el base, que viene de Cleveland Cavaliers, Scottie Pippen Jr., Gigi Jackson, John Conchar, Cedric Coward y Jock Landale. Repasamos un poco rápidamente el estado físico de algunos de los jugadores, por ejemplo, Ja Morant, que sufrió un esguince en el tobillo izquierdo, de momento estará lo que se dice day to day, semana a semana, lo irán evaluando, aunque hay optimismo para que llegue a la semana que viene en el inicio de temporada. De momento no está jugando en esta pretemporada. Jaren Jackson Jr., que tenía un problema en el dedo del pie, adelantó plazos y ya está volviendo en esta pretemporada a jugar. Y después tenemos otros dos jugadores importantes que no he nombrado, pero que forman parte también del roster, como son los dos interiores Brandon Clark y Zach Edey. Estos dos de momento están de baja sobre un mes, mes y medio, a lo mejor dos si se alarga mucho. Y son dos jugadores que son referencia básicamente en la pintura del equipo y que ahora en este principio de temporada se notará, a lo mejor tendrán que jugar con quintetos de Aldama de 5, incluso con Landale, que lo han firmado. Pero bueno, estos dos jugadores son dos 5 del equipo importantes. Brandon Clark a lo mejor es más un 4, pero bueno, Edey 100% es un 5, que estarán un mes de baja en este inicio de temporada. Respecto a claves del equipo, ese nuevo perímetro, Kentavious Caldwell-Pope, Ja Morant, le dará un jugador más defensivo al lado, un jugador más 3&D como KCP, pero que a lo mejor perderá un poco de spacing, que al final es la amenaza que te da Desmond Bane, que era un jugador que siempre había que estar encima de él porque tenía un muy buen tiro de 3. Así pues necesitarán más puntos de otra gente como Aldama, como Edey cuando vuelva, Jaren Jackson Jr., que debe ser un jugador importante. Después, como segunda clave, he puesto el rol de Aldama. Al final, con Jaren Jackson alternando de la posición del 4 y del 5, Santi se puede considerar como ese acompañante de Jaren Jackson, ya sea en la posición de 4 o posición de 3. Santi al final el año pasado jugó mucho de sexto hombre saliendo desde el banquillo, pero bueno, este año debería consolidarse como socio interior titular con Jaren Jackson Jr. y así pues ganándose ese rol importante que está cogiendo en Memphis Grizzlies, que al final es un equipo importante de la NBA, así que guay por Aldama. Como tercera clave, la salud y la continuidad de Ja Morant, un jugador que desde que tuvo estos problemas extradeportivos nunca ha acabado de volver a ser el mismo, siempre con problemas extradeportivos y problemas de lesiones, así que habrá que ver si se puede volver a focalizar en el baloncesto y tiene una seguida de partidos jugados. Como jugador a seguir he puesto Cedric Coward, ese pick número 11. Al final habrá que ver, es un jugador con 7 pies de envergadura, es bastante por lo que parece, en un jugador exterior. Al final Memphis pagó bastante caro por él, es decir, hizo ese traspaso con Blazers, le interesaba draftearlo y a ver qué tal ese jugador y si puede aportar más ataque y defensa al equipo. Al final es un rookie, pero bueno, a ver si la apuesta que hacen por él vale la pena. Techo y suelo del equipo. El techo he puesto jugar playoffs desde el play-in, es decir, no veo a los Memphis Grizzlies entre los 6 primeros, sinceramente, pero bueno, sí que veo un hipotético play-in donde se pueden acabar metiendo en playoff como el año pasado. Y suelo, puesto depende de cómo vaya todo, lesiones y tal, incluso pueden acabar cayendo fuera del play-in. Victorias esperadas que le da ESPN, les mete como séptimos como ranking de victorias esperadas con 44,6 victorias. Para ir acabando con Memphis Grizzlies cambia un poco de rumbo, decide traspasar a Desmond Bane, que era uno de sus jugadores claves, y lo hace por un jugador pues mucho más veterano, no tan joven como es KCP. Al final habrá que ver cómo este cambio de rumbo afecta a las aspiraciones del equipo, a ver cómo Ja Morant si puede ir recuperando sensaciones y jugando más al baloncesto, si Jaren Jackson también consigue esa continuidad y puede exprimir ese potencial de jugador tan bueno ofensivamente como sobre todo defensivamente. Y al final, si pueden mantenerse sanos y Santi Aldama da un paso adelante y puede acompañar este bloque, pues los Grizzlies pueden ser un equipo más de abatir dentro de este top 10 tan apretado que hay en la conferencia oeste. Seguimos con los New Orleans Pelicans, un equipo, la verdad, difícil este año,
que sigue con Willie Green al mando. El año pasado quedaron los decimocuartos en el oeste, 21 victorias, 61 derrotas. Este año hacen bastantes cambios también respecto a altas, ya que realizaron un traspaso donde enviaron a CJ McCollum a Wizards y recibieron en su lugar a Jordan Poole. También otras de las altas sería Saddiq Bey, que llega en ese traspaso desde Washington, Kevon Looney, que lo firman en la agencia libre, Jeremiah Fears, el número 7 del draft, Derrick Quinn, número 13 del draft, un pivot, Jeremiah Fears era un guard, y Micha Pivi, el número 40 del draft, también es una alta en este equipo. Respecto a bajas, hemos comentado pues CJ McCollum, que se va a Wizards, Kelly Olynyk, que se va también a Washington en este paquete, y también Brandon Ingram, que se fue en el trade deadline de febrero, pero bueno, para poner más en contexto, pues Brandon Ingram ya no forma parte de New Orleans Pelicans. Así pues, el quinteto titular probable que se les queda a los Pelicans, encontramos a Jordan Poole, Trey Murphy III, Herb Jones, Zion Williamson y Kevon Looney. Como jugadores de rotación también encontramos a Saddiq Bey, José Alvarado, Jeremiah Fears, Carlo Matkovic, Jordan Hawkins, entre otros. Respecto a estado de lesiones y jugadores que ahora mismo no pueden estar disponibles, encontramos a Kevon Looney, importante, este que han firmado ahora, el jugador que viene de Golden State Warriors. Estará fuera 2-3 semanas por problemas en la rodilla, se perderá el inicio de la temporada. Después tenemos a Derrick Quinn, que fue operado en julio de la muñeca y es day-to-day, todavía no ha debutado en esta pretemporada. Y también tener en cuenta la mejora en movilidad, en físico, en acondicionamiento que ha hecho Zion Williamson, en imágenes que ahora mismo os pondré, de su cambio que hizo entre cómo estuvo en el media de la temporada pasada, que se le veía mucho peor, mucho pasado de peso y no se le veía en un buen estado físico, y ahora mismo que ha cambiado bastante y se le ve más fino, así que tendremos en cuenta ese cambio físico que ha hecho Zion Williamson. La primera clave es Zion Williamson, después de esta mejora que ha hecho en el físico, a ver si puede ser el eje del equipo, si puede liderar al equipo en diferentes ámbitos, sobre todo en anotación, en tema de rebotes. Es un jugador que desde que está en la liga le ha costado mucho encadenar partidos por el tema de salud y bastante sobrepeso de lo normal. Así que ahora a ver si puede volver a su estado más natural y verle como más fino y puede encadenar más partidos. En segundo lugar, el perímetro remodelado, donde encontramos a Jordan Poole como nuevo fichaje. Después también tenemos a Murphy y Jones, que son dos jugadores 3&D que te dan mucho en defensa, dos jugadores muy atléticos. Y también a ver Saddiq Bey, que puede entrar como recambio de ellos dos como sexto hombre y que al final te puede dar volumen de tiro, buenos porcentajes y a ver si puede generar más spacing en el equipo. Como tercera clave, el fichaje de Looney, un pivot contrastado en la liga, campeón de la NBA diversas veces. A ver si puede entrar en este contexto de Willie Green y puede ofrecer pues al final pues lo que él ofrece, buenos rebotes, buenos bloqueos, pick and roll. Al final es un jugador muy de equipo. A ver si puede ayudar a facilitar esa reconstrucción y jugar bien ese pick and roll con Jordan Poole. Como jugador a seguir he puesto Trey Murphy tercero, al final sería como el tapado, la segunda espada del equipo por detrás de Zion Williamson en un principio, que si da ese paso al final de subir más el porcentaje de uso, generar más tiros y por subir los porcentajes, pero al final pues será una coestrella o una estrella del equipo, depende de si falla mucho Zion Williamson. Como techo del equipo he puesto acabar novenos o décimos en un hipotético caso, aunque lo veo muy difícil sinceramente, entrar que se cole en este top 10. O sea, yo sinceramente veo que puede ser un equipo que este año sufra bastante, es decir, que se lo tomen como más tranquilo, como más tanking, ya que los equipos del oeste o estás en la pomada o no estás, pero muy claramente, es decir, hay mucha diferencia. Así que como techo en un muy hipotético caso, como muy bueno, he puesto que acaben décimos y el suelo sería pues que una temporada mala, transición, parecido al año pasado, con pocas victorias y que se focalicen en desarrollo de jóvenes. Victorias esperadas les dan 32, muy pocas. Así pues, para acabar y resumir, los Pelicans cambian piezas y apuestan por Zion en pleno rendimiento, Poole para ser como el creador del equipo, el manejador, después Murphy y Herb Jones como estos dos jugadores claves a la hora de darte la defensa y a partir de allí impulsarte al ataque,
y Looney como ancla del equipo en esa pintura. Al final habrá que ver cómo congenia todo, el nivel de Zion, si puede jugar más de 20 partidos seguidos y a partir de allí pues veremos. Pero bueno, de momento un inicio de temporada que seguro que será muy complicado para Pelicans. Pasamos al siguiente equipo que son los Houston Rockets, un equipo la verdad que me tiene ilusionado, con ganas de verlos, confío bastante en ellos, entrenado por Ime Udoka, que ha firmado una extensión este pasado verano. El año pasado quedaron segundos en el oeste, 52 victorias, 30 derrotas, y cayeron en primera ronda contra Golden State Warriors en el séptimo partido. Al final es un equipo que cambia mucho, ahora lo veremos, que no tiene nada que ver con aquellos Rockets que quedaron segundos en el oeste el año pasado, pero que para mí me gusta mucho el cambio porque obviamente pues, la llegada de Kevin Durant le da un salto de calidad a otra dimensión. Como altas tenemos a Kevin Durant, que llega procedente de Suns en este mega traspaso que hubo el 6 de julio, que sí se hizo oficial. Clint Capela, que también vuelve a Houston Rockets después de su paso en los primeros años que estuvo en la liga. Vuelve Clint Capela formando parte de este paquete de traspaso. Dorian Finney-Smith, que al final es un jugador que te da mucha defensa y en profundidad en las alas. Y Steven Adams, que es un pivot contrastado en la liga y que también para hacer ese rol de salir desde el banquillo, pues es un refuerzo muy bueno. Como bajas encontramos principalmente a Jalen Green, que se va a los Phoenix Suns en ese acuerdo de traspaso, y a Dillon Brooks, es decir, el guard y un guard, un base y un alero que eran pues como piezas principales también de ese proyecto que tenían los Houston Rockets. Así pues, el quinteto titular que se les queda ahora mismo a los Houston Rockets es el siguiente: Rich Shepard, Amen Thompson, Kevin Durant, Jabari Smith y Alperen Sengun. La verdad que un quinteto que a mí pues me ilusiona. Con Kevin Durant, con Amen Thompson tienes defensa, tienes ataque, tienes creatividad con Alperen Sengun, que es un pivot, ya lo vimos en Eurobasket, lo estamos viendo últimamente en NBA, que es muy bueno, es muy versátil, y con ese melón a abrir en la posición de base con Rich Shepard, que ahora después lo comentaremos la lesión de Van Vliet, pero bueno, que le tocará coger los galones y ser el base titular esta temporada en los Rockets. Como rotación principal del equipo encontramos a otros jugadores como Tari Eason, Jason Tate, Dorian Finney-Smith, Clint Capela, Steven Adams y Aaron Holiday. Al final es un equipo que no solo tiene un buen quinteto, sino que también tiene mucha profundidad, y a mí me ilusiona más que nada por ver a Kevin Durant rodeado de un equipo de verdad que hace años que no lo vemos, ni en Phoenix Suns ni en Brooklyn Nets, mucho menos. Respecto a hablar a lo que estamos comentando de lesiones, Fred VanVleet, el que tenía que ser pues, un jugador muy importante, el base titular del equipo, se llevaron un buen varapalo cuando hace unas semanas se rompió el cruzado y se perderá toda la temporada. Es decir, es un varapalo gordo para Houston Rockets, que tenía como a VanVleet pues un anotador, organizador de juego, pues como sabemos todos, muy bien considerado en la liga, pero que lo van a perder por esta lesión de larga duración. Así pues, las claves del equipo esta temporada: en primer lugar, el encaje de Kevin Durant y Sengun, sobre todo en ataque y en defensa. Dos jugadores que incluso pueden jugar entre ellos pick and rolls, pick and pops, son muy versátiles. Durant lo conocemos que seguramente por altura irán parecidos, pero al final Durant tiene un manejo de balón increíble, un buen tiro de tres, así que habrá que ver esta amenaza dentro de lo que sería pues la pintura, incluso jugando los 5 jugadores abiertos. También ese playmaking sin Fred VanVleet, como lo asumen jugadores como Shepard, como Amen Thompson, que Amen Thompson pues obviamente es un jugador mucho más defensivo, pero que tendrá que asumir mucho balón, e incluso Kevin Durant, que todos lo conocemos, que aún más con esta excusa de la baja de VanVleet, pues le tocará muchas más posesiones subir el balón y distribuir y llevar el equipo. Como tercera clave, la versatilidad defensiva de las alas, es decir, cuando te sale Durant y te sale Amen Thompson, también está Jabari Smith, también tenemos a Eason, a Dorian Finney-Smith, a Tate, es decir, al final tienes mucha versatilidad en estas posiciones y jugadores grandes y con brazos largos y buenos defensores, mucho 3&D, mucho jugador cumplidor. Y también ese tamaño importante que tienes en la posición de 5, porque después de Alperen Sengun tienes jugadores como Capela, que es un muy buen taponador, un muy buen protector de aro, y a Steven Adams, que al final te da mucha experiencia y lo mismo. Es un jugador pues muy correcto y que te sostiene pues la posición de 5, pues la tienes muy bien cubierta. Como jugador a seguir he puesto a Amen Thompson. Me parece un jugador
que tiene un potencial increíble, es un muy buen defensor y que si da ese paso ya en ataque también, si le mejora porcentajes, si ataca más el aro, al final pues puede ser un jugador muy completo. Y también si encima le da ese plus a la hora de repartir juego, pues podría ser que la baja de Van Vliet no se notara tanto, aunque esto ya es más complicado, pero bueno, por, por ver cosas más raras se han visto. Es decir, Amen Thompson puede asumir este rol también de manejar el balón, de repartir juego y complementárselo más con Shepard, incluso con Kevin Durant. Como techo del equipo he puesto finales NBA y luchar por el anillo. Obviamente un equipo con Durant y Durant con un equipo bien acompañado. Esto es estadística, siempre ha competido Durant, siempre que ha tenido un buen equipo alrededor, siempre ha estado allí luchando y siempre ha ganado. Así que con muchas ganas de ver a estos Rockets y de ver a Durant pasar rondas, que me parece que los últimos años, no sé si ha pasado 2 rondas de playoff, en no sé cuántos años, 2 rondas. Es muy poco por ser Kevin Durant, que iba con una proyección de ser pues, un jugador top cuando estaba en Golden State Warriors, estaba posicionado, pues ya era joven, había ganado muchos anillos, no sé si con 30 años, y ahora te lo ves con 38 o 37, que han pasado pues 7 o 8 años y sigue teniendo los mismos anillos que con 30. Es decir, para poner en valor también lo difícil que es ganar en la NBA y también el tema de la suerte, dónde vas, porque si él no se hubiera ido a Brooklyn Nets o en su día se hubiera quedado en Golden State Warriors o, por ejemplo, no se hubiera roto el tendón de Aquiles en aquellas finales contra los Raptors, pues tendría otro anillo más, por ejemplo. Así que al final son cosas de suerte, de momento, y la NBA pues es impredecible. Para acabar quería comentar que pues Houston apuesta a tope y quiere avanzar al siguiente nivel, pues al final con ese traspaso consiguiendo Kevin Durant y siendo como el eje principal del equipo, también con Sengun como ese 5 pero que es el cerebro del equipo, y sin Van Vliet, al final el reto es que Shepard, Amen Thompson y también con esa ayuda de Kevin Durant pues sostengan la creación del equipo. También habrá que ver mucho Udoka, el entrenador, a ver cómo configura todas estas bajas y cómo readapta el equipo. Y al final, si KD llega fino a abril, los Rockets obviamente son unos candidatos muy claros a ganar el oeste y a estar allí luchando por el anillo NBA. Para acabar, último equipo de la guía, los San Antonio Spurs, entrenados por Mitch Johnson, que es el primer entrenador después de Greg Popovich, después de no sé cuántos años, estuvo más de 20 años o 30 entrenando a los San Antonio Spurs. Es el primer entrenador de esta transición de Popovich. Popovich, que se ha ido a los despachos y que ahora será el presidente de operaciones de baloncesto, y tenemos a Brian Wright de General Manager. Así pues, los Spurs, que el año pasado ya en enero, febrero, muy pronto perdieron a Wembanyama durante lo que restaba de temporada por problemas en el hombro, quedaron los 13º en el oeste, ganaron 34 partidos, 48 derrotas, y que este año ya afianzan la adquisición que hicieron el año pasado con De'Aaron Fox en ese traspaso en febrero como base del equipo, y que añaden a otros jugadores como Harrison Barnes, que llega vía Sacramento, llegó el año pasado, Dylan Harper, que es un base que es pick de lotería este año, Carter Bryant, que es un ala pivot que también lo firman que también es un pick de lotería, y Kelly Olynyk, que es un fichaje que han hecho este verano. Como bajas destacadas, básicamente se van jugadores más secundarios de fondo de banquillo, de que estuvieron entrando en el training camp, jugadores two-way, pero el núcleo más importante se mantiene. Así pues, el quinteto titular probable del equipo sería De'Aaron Fox, Devin Vassell, Keldon Johnson, Jeremy Sohan y Victor Wembanyama. Como jugadores de rotación encontramos otros jugadores como Stephon Castle, que fue el rookie del año la temporada pasada, Harrison Barnes, Julian Champagne, Kelly Olynyk y Jordan McLaughlin. Así pues, antes de seguir con las claves, cabe recordar que, por ejemplo, De'Aaron Fox se va a perder el inicio de temporada por una lesión en los isquios, así que Stephon Castle va a entrar como va a ser el titular 100%. Jeremy Sochan también se espera que se pierda las primeras semanas de competición por unas lesiones en la muñeca. Y quien sí que está a tope de power es Wembanyama, que después del parón que tuvo bastante largo la temporada pasada por problemas en el hombro, ahora está de vuelta en la pretemporada y está creciendo en números de
de asistencias y obviamente está como siempre en tema de tapones, de anotación, así que con ganas de verle. Vamos con las claves 2025-2026. Ese dúo Fox y Wemby, habrá que verlo, ese dúo de velocidad como es de Aaron Fox y Wemby, que es un unicornio. Al final es un jugador que te anota, te tira, te tapona, te cubre mucha pista. Al final es un jugador único en la NBA, obviamente. Al final habrá que ver si con estos dos en pista la eficiencia del equipo tanto en defensa como ataque sube y el ritmo de juego también. En segunda clave, los roles de las alas, de Devin Vassell, de Keldon Johnson, de Sochan. Al final estos jugadores se tienen que centrar más que nada en subir el suelo o el techo del equipo en defensa. Al final, si estos jugadores te dan ese apoyo en defensa, liberarán más a Wembanyama y a De'Aaron Fox de tareas más costosas de 2 contra 1 y tal, y podrán hacer que estos jugadores estén más frescos para el ataque. También importante que después en ataque estos jugadores pues te den cosas, sobre todo como atacar el aro o recibir y tirar desde las esquinas y meter, pues yo que sé, un triple o dos por partido sería pues lo que se les pide a estos jugadores de rol. En la tercera clave, pues el tema de Stephon Castle, que el año pasado fue Rookie del Año y que este año pues obviamente está preparado para dar el paso adelante. Veremos si comparte minutos con Fox, si sale desde el banquillo como sexto hombre. Al final hay mucho overbooking en esa posición de guard, porque Stephon Castle pues obviamente está preparado para ser el base titular, pero bueno, a Fox le acaban de firmar una extensión de 200 millones, así que habrá que ver cómo se reparten estos minutos. Y también el tema de Harper y de Bryan. Al final son jugadores que draftea, sobre todo el tema de Harper, que es un guard de lotería, y a ver cómo se reparten los minutos con Castle y con Fox. Habrá que verlo porque hay mucha gente allí que puede pues, manejar el balón y puede dirigir el equipo. Como jugador a seguir he puesto Stephon Castle, sobre todo en este principio de temporada, donde se puede ganar esos minutos que le puedan hacer jugar más durante toda la temporada, ya que la ausencia de Fox hará que tenga que asumir más responsabilidades, más tomar el timón del equipo y a ver si puede demostrar pues, lo que demostró el año pasado, que donde al final pues, acabó ganando ese Rookie del Año. Como techo del equipo, he puesto semis de conferencia. Al final un equipo con Wembanyama creo que puede ganar al menos una ronda. Lo del tema será meterse en playoff, creo yo, sino que yo creo que les tocará pasar por play-in seguro. Veo muy difícil que se metan en el top 6, pero bueno, quién sabe, a lo mejor de repente Wembanyama hace una muy buena temporada, el equipo acompaña, De'Aaron Fox, Stephon Castle, Sochan, Keldon Johnson, al final tienen muy buena profundidad, pero son jugadores muy jóvenes todos. Así que está por ver si todos dan ese paso de un año más, de haber más experiencia, mejores porcentajes, habrá que ver. Yo creo que si todos dan ese paso, unas semis de conferencia o pasar una ronda en playoff está al alcance, obviamente. Si no, pues el suelo he puesto play-in, quedar décimos, novenos en la clasificación y tener que jugar ese play-in. ¿Qué victorias le da ESPN? Y ESPN les proyecta con 40,1 victorias justo detrás de Sacramento Kings y les dejaría fuera del play-in, es decir, les dejaría como un 10º equipo en el oeste. Así que al final hay mucho equipo en el oeste, pero bueno, yo sinceramente confío en que se van a meter entre el top 10, si no hay nada raro de lesiones. Así pues, como para acabar ya con San Antonio pues pone más piezas alrededor de Wemby. Si el pick and roll de Wemby, Fox funciona y también Vassell, Sochan pues ayudan en esas posiciones de 3-4, en ese 3&D importante, pues los Spurs pueden dar ese salto al play-in e incluso pues llegar a esas posiciones de play-in más elevadas como séptimo y octavo y tener esas dos oportunidades para llegar a playoff. También tener en cuenta, a ver, Stephon Castle, qué rol asume y si este inicio de temporada lo aprovecha para quitarle más minutos a Fox en un futuro. Un Fox que al final se ha hecho una apuesta muy importante por él, se le ha firmado una extensión de muchos millones y a ver qué pasa, porque a mí sinceramente tengo dudas de que Fox, sí, creo que le han firmado 200 millones en 4 años, es mucho dinero, es un contrato de base top de la liga y realmente no creo que esté ni en el top 10 de mejores bases de la liga y esto te compromete mucho espacio para después, en un futuro, pues tienes que renovar jugadores como Castle o incluso puedes firmar a otros para rodear a Wembanyama. No sé, a ver qué tal les funciona esto de Aaron Fox y en un futuro pues a lo mejor se le puede incluso traspasar, no sé.
Habrá que verlo, habrá que verlo. Pues hasta aquí la guía 2025-2026 NBA. Espero que os haya gustado mucho. Yo me lo he pasado muy bien haciendo y con muchas ganas ya de empezar lo que sigue la temporada NBA. Si os ha gustado también mucho y tenéis amigos, por ejemplo, que les gusta la NBA, pues podéis compartir estos vídeos con ellos y así pues vamos creciendo ya esta comunidad que poco a poco pues vamos creciendo. Nada, estos días que quedan antes de empezar la temporada habrá vídeo sorpresa, ya veréis que iré subiendo más contenido hasta el miércoles, donde tenemos el primer vídeo analizando pues, la jornada que se jugará el martes por la noche aquí en España. Así que nada, muy contento, damos la guía por finalizada, nada, le dais un like, suscribiros, le dais a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.